Esta mañana con nosotros aquí en el estudio, nos da mucho gusto recibirlo. Mario, bienvenido. Al contrario, buenos días, Salvador. Un gusto tenerte por aquí. Decíamos que el gobierno quiere pruebas, dice que no se puede probar que los espiaron. Tú decías, está totalmente claro que sí fuimos infectados con estos virus de espionaje. Mira, desde luego, seguro muchos ciudadanos y ciudadanas como nosotros han tenido dudas de la oportunidad de estar infectados o pinchados, vigilados. Claro, siempre pensamos que nos están Siempre oyendo, lo ¿no? hemos pensado, exacto, hay pájaros en el alambre, ¿verdad? Claro. Es como siempre decimos. Ahora la diferencia es que hay un estudio de un laboratorio de derechos digitales de la Universidad de Toronto que se llama Citizen Lab, que hizo un estudio de todos los celulares, de todos los periodistas y activistas que estamos en este grupo. Y lo que dice el estudio científicamente es que recibimos este malware de NSO, que en algunos casos se activó y se infectaron nuestros celulares, que tuvieron en algunos casos acceso a toda nuestra información, chats, cuentas de correo, imágenes, grabaciones de voz, etcétera. Lo relevante es que hay una prueba técnica de que esto sucedió. Claro. Luego, lo que técnicamente se prueba es que es un malware de NSO, esta empresa israelí, que solamente vende a agencias gubernamentales, a gobiernos, tanto federales como locales, como en nuestro caso, pero además que en México, por lo menos la Agencia de Investigación Criminal, la Sedena y el CISEN tienen contratos con esta empresa. Y lo han reconocido públicamente, ¿no? Lo han reconocido. Nos muestra Mario parte del expediente que ayer dieron a conocer en esta conferencia de prensa. Y bueno, viene una respuesta oficial de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, en la que reconoce a una solicitud de información que sí firmó contratos con estas empresas, ¿no? Que sí adquirió este software, pero reservaron la información de esos contratos, no la hicieron pública. También le mostramos aquí otra nota que se publica en 2015 el diario 24 Horas, donde el CISEN le responde a este diario que efectivamente sí firmó también contratos con otra empresa, también mencionada en el reporte, que es Hacking Team, esta empresa italiana, que también vende estos softwares de espionaje y que, bueno, fueron comprados por 205,000 euros, 3.8 millones de pesos cada uno, esos softwares que sí se utilizan para espionaje masivo, reconocía el propio CISEN. Ahora, Mario, esto ante las evidencias, pues el gobierno va a tener que investigar. Primero, ellos pedían que ustedes denunciaran, ya lo hicieron. Ya lo hicimos. ¿Qué esperan ahora? Así es. Mira, primero destacar que somos un grupo diverso. Sí. Tienes desde el director del Instituto Mexicano para la Competitividad, que su objetivo es atraer inversiones, generar empleos. Tienes organizaciones como el Centro PRO, que llevamos casos de violaciones graves, como Ayotzinapa, etcétera. Y tienes a un conjunto de periodistas de investigación, algunos de ellos que hoy trabajan para Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Claro, así es. El factor común son los temas. Temas incómodos para el gobierno. Exactamente, temas incómodos. Nosotros creemos que hay que acudir a la institucionalidad del Estado y activar lo que deberían de ser las respuestas institucionales en un contexto de democracia. Por eso ayer presentamos una denuncia ante la Fiscalía de Delitos contra la Libertad de Expresión en la PGR y también una queja y solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo que le pedimos a la CNDH es que como órgano garante le requiera al gobierno que deje de hacer esto, en caso de estarlo haciendo, que se investigue, pero también, Salvador, que se garantice que la información que pudieron haber obtenido de manera irregular no sea usada de manera anómala o manipulada, porque ese es el verdadero riesgo. En realidad, yo te digo, como director del Centro PRO, si bien llevamos casos álgidos, prácticamente toda la información que manejamos es pública, Salvador. No tenemos temor de lo que pudiesen haber tenido acceso, sino cómo se va a usar esa información. Claro, porque además son muchos temas de vida privada, ¿no? De ustedes, que son a lo que tienen acceso, ¿no? Y en todo caso, ¿por qué acceder a ella de manera ilegal, verdad? O sea, si tuviésemos algo alrededor de lo que se nos tuviera que investigar, pues tendrían que hacerlo a través de los mecanismos formales. Así es, y de los mecanismos legales que permiten la intervención. O sea, para que tú intervengas un teléfono tiene que haber una orden judicial. Tiene que haber una causa justificada. Exacto. ¿No? De hecho, estos softwares, la propia empresa ayer veía una declaración de NSO diciendo sí los vendemos, los comercializamos, pero van condicionados a que se utilicen para investigar terrorismo o crimen organizado. O crimen organizado. Aquí se utilizan para
pues para espiar a activistas, a defensores de derechos humanos, a periodistas, lo cual habla muy mal del gobierno. Se creía, como tú dices, siempre existe la sospecha, pero estas prácticas no son nuevas en México, han existido históricamente, solo que ahora se sofistican con esta tecnología, ¿no? Claro, los aparatos de inteligencia del Estado siempre han existido, claro. y son legítimos en la medida de que hay que preservar valores como la seguridad nacional, integridad de las instituciones, etcétera. Pero aún así no son mecanismos ilegales, son mecanismos que están sujetos a un marco normativo, y en nuestro país particularmente toda orden de intervención privada de comunicaciones tiene que ser emitida por un juez. En estos casos, pues indudablemente no los hay, ¿verdad? Ahora, un gobierno que ve como amenazas a defensores de derechos humanos, a activistas de la sociedad civil, a periodistas, es un gobierno que tiene o algo o mucho que esconder, o es un gobierno que tiene perdida la noción de las que está cosas, ¿no? preocupado, Salvador, por los casos que estamos documentando, denunciando, y por eso es que la pregunta es: ¿quiénes son los enemigos del Estado desde la perspectiva del Estado? Desde luego que nosotros decimos, nosotros no somos enemigos de nadie en absoluto. Y la otra pregunta es si el Estado o el gobierno, en este caso el federal, tendrá la voluntad y la capacidad de investigarse a sí mismo. O sea, no hay duda. Y por eso decimos nosotros que no somos inocentes. Hemos solicitado en la misma denuncia la creación de una comisión independiente que haga un escrutinio y un monitoreo de lo que llamamos la debida diligencia, que realmente se esté diligenciando. Y hemos acudido ya a mecanismos internacionales donde hemos pedido la cooperación y la supervisión internacional para que esto se mueva. La respuesta de ayer que da el gobierno al New York Times, pues nos parece, ya decías tú, somera, o dijiste una palabra genérica, símil, dije, ¿no? genérica. Tú decías petulante y me parece que sí es petulante, ¿no? Esto de, a ver, pruébenlo, ¿no? Sí, desde luego, cuando es el Estado quien tiene la responsabilidad de investigar, claro. No nosotros, y pues decimos gracias por la invitación a que denunciemos, pero desde que se presentó el informe, pues ya existía la denuncia. Y en democracia nosotros decimos, por lo menos un gobierno robusto en un contexto democrático tendría que dar dos niveles de respuesta. Uno político, en donde dices, si no tengo nada que esconder, transparento los contratos, ¿sí? y hago un llamado a la rendición de cuentas. Y otro jurídico, Salvador, en donde dices, hago una investigación a cielo abierto, y pruebo realmente que no fueron mis agencias estatales quienes hicieron el espionaje. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a volver con Mario Patrón y a seguir hablando de este tema para ver hasta dónde llega esta red de espionaje. Ahora sabemos ya de por lo menos 16 casos que son los que están denunciando. ¿A cuántos más estará espiando el gobierno de Peña Nieto? Al volver a esta pausa seguimos conversando. Seguimos conversando en el estudio con Mario Patrón, él es director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y estamos hablando del espionaje que se denunció ayer en contra del gobierno del presidente Peña Nieto, un espionaje que, decía yo, Mario, hasta ahora sabemos de 16 casos que son los que ustedes denuncian, ¿no? Documentados. Y la pregunta es, ¿a cuánta más gente estarán escuchando? Porque si se incurre y se compra este tipo de software, supongo que lo utilizan de manera amplia, ¿no? Ahí lo has de traer tú también. No sé si yo lo traiga, pero bueno, por lo pronto. Y la pregunta es, ¿qué se va a hacer? O sea, ¿qué ruta jurídica emprender y cómo defenderse de esto? ¿Qué van a hacer? Mira, por eso justo ayer Salvador Camarena hacía una moción que me parece muy interesante, y es invitar a las personas que ubiquen que en sus celulares han recibido este tipo de mensajes, que la verdad es que son bastante comunes, a que lo hagan saber y que se puedan vincular para que se hagan los estudios técnicos de su celular. No es un tema de costos, ni mucho menos, es un tema accesible con el Citizen Lab. Y me parece que ese es un mensaje social relevante. O sea, ¿en qué se usan los recursos públicos en esta administración del gobierno federal? Tenemos un contexto, tú sabes, Salvador, de violencia, impunidad, corrupción generalizados. Es un diagnóstico nacional e internacional. Y en este contexto
los recursos públicos se tendrían que utilizar pues para la atención de víctimas, para robustecer el Estado de Derecho, claro, el sistema para jurídico. perseguir a los delincuentes, ¿no? Para perseguir a los delincuentes y no a los activistas y a los periodistas. Eso es interesante eso que planteas, porque yo decía hace un rato, un gobierno que está espiando en particular a estos grupos, porque decías tú es un grupo bastante representativo el que denuncia ayer, hay de todo, hay periodistas, hay defensores de derechos humanos como Mario, hay activistas de áreas económicas, activistas contra la corrupción. Habla de un gobierno que pues ya no ve a los enemigos políticos tanto, sino a la sociedad civil como enemiga, ¿no? Así es, yo creo que el espionaje ha sido siempre una tarea añeja del Estado. Yo creo que siempre lo ha hecho ilegalmente, aunque en ocasiones también legalmente, pero el tema hoy es a quién espía. No estamos hablando de una persona o de una organización, claro, Salvador, que el Centro PRO de pronto se le ocurrió. Estamos hablando ya de un grupo de personas que van demostrando una práctica que podría ser una práctica de Estado, ¿verdad? Eso es lo delicado. Así claro, es lo delicado porque, bueno, en los costos tengo entendido que eran $650,000 por 10 equipos más 500,000 por la instalación. Entonces, en clase de gobierno tienes que gastar ese tipo de recursos en estar espiando a una persona, ¿no? Sí, solamente nosotros por el número de mensajes que recibimos, distintos integrantes de la oficina, estamos hablando de más de $1 millón que pudieron haber invertido solo en el Centro PRO, que es $1 millón que se pudo haber invertido en fortalecer el sistema judicial, ¿verdad? Del claro. país. Ahora, ahí en las denuncias un caso muy delicado, está por supuesto el caso de Carmen Aristegui y su equipo de reporteros que investigaron la Casa Blanca, pero incluso se denuncia el intento de, no sé si lograron meter o no el virus al celular de su hijo, de menor de edad, sí, a Emilio. Sí, son interesantes este grupo de casos porque hay a quienes nos espiaron e intentaron espiar con temas muy vinculados a nuestra agenda profesional. Ajá. Pero hay casos como el de Carmen Aristegui, la familia, como el de Juan Pardinas, el director del INCO, o el mismo Carlos Loret, que fueron virus más asociados a su vida privada, ¿sí? A Carlos Loret le decían que si había fotos en no sé qué portal de él con tal persona, a Juan Pardinas le decían que si él se encontraba en tal lugar con otra mujer distinta a su esposa, a su esposa intentaron infectarla también con este virus. En el caso de Carmen es muy delicado porque estamos hablando de su hijo, menor de edad. que claro, al momento era menor de edad. Aquí yo observo, no sé si coincide, de verdad es gravísimo, lo decíamos en el corte, no es poquita cosa, independientemente también del gasto, de los recursos públicos usados de esta manera, del uso político, faccioso que le dan a esto. La violación a los derechos humanos es un catálogo enorme, desde libertad de expresión, atentado a la vida privada, o sea, tantos y tantos. ¿Qué se puede hacer? Porque poner la esperanza en que la PGR haga algo, me parece que no es la ruta. Se puede, hace rato lo decíamos, un amparo en la Corte por violación a derechos fundamentales. No sé las instancias internacionales a cuáles ya acudieron. Sí, yo creo que se pueden hacer varias cosas. Desde el poder legislativo, justo estamos viviendo un ejemplo relevante en Estados Unidos, donde el Congreso, en contexto de democracia, claro, pues sí, se convierte en un mecanismo de rendición de cuentas, ¿verdad? Tendríamos que preguntarle a nuestro Congreso qué piensa hacer con esto, ¿verdad? Si tenemos alternativas políticas en las distintas fracciones que les interesen estos temas que son básicos de democracia. En el caso del Poder Judicial, nosotros lo que estamos pidiendo es que el Consejo de la Judicatura por lo menos pueda hacer una intervención de declaración pública y que diga si ha emitido órdenes formales, legales, para que intervengan nuestras comunicaciones. Sabemos que no es así, pero le estamos pidiendo al Poder Judicial que lo formalice, claro, ¿verdad? Y en el caso también del legislativo, solo mencionar que nos preocupa también a este grupo de periodistas y activistas que hay en proceso de discusión marcos normativos que podrían todavía regularizar más esto del espionaje. Ahora se está empujando mucho la discusión de la Ley de Seguridad Interior. Es muy preocupante porque los dos principales proyectos, el de Gil Suarte y el de César Camacho, regularizan estas labores de inteligencia sin filtros judiciales. Entonces todavía es como dar un pasito más a hacer legal lo ilegal.
y con un riesgo ciudadano mucho Sí, porque mayor. ya ¿verdad? vimos en la práctica que no lo utilizan para lo que diría la ley en este caso, Exactamente. que es para labores de seguridad, sino para espiar a personajes críticos de la sociedad civil. Ahora, Mario, el proceso va a ser legal, como dices tú, ya fueron a distintas instancias, no solo aquí en México, a la PGR, sino a instancias internacionales, y lo que sigue, pues es esperar que el gobierno tenga una reacción clara ante esto, ¿no? Porque en el discurso, escuchamos al presidente Peña Nieto hablar ayer en Cancún de democracia, presumir la democracia mexicana. Esto es algo que atenta totalmente contra los principios básicos de la democracia. No lo vamos a dejar, Salvador. Parte de presentar este informe y salir a denunciarlo así públicamente es un llamado al ya basta. Y eso, no es que seamos inocentes y querramos creer en las instituciones por quererlo. No, lo que decimos es ya denunciamos y vamos a monitorear y vamos a seguir denunciando la ineficacia del propio Estado para investigarse a sí mismo. Otra discusión estructural, Salvador, es la fiscalía autónoma que necesita este país para investigar y procesar los delitos. Si tuviéramos una fiscalía autónoma y no una dependencia más del gobierno federal, claros en que van a investigar. Estos casos podrían tener otro tipo de posibilidades. Claro, por eso es importante también empujar ese tema que está pendiente en el Senado, la creación de la fiscalía, que así seguirá, que tengamos un fiscal autónomo. Y esta denuncia ayer se hace públicamente en el New York Times, toma una dimensión incluso internacional, pero ya se había hecho en México hace un mes. Yo recuerdo el caso de estos organismos que se levantaron de la mesa del gobierno abierto, pues era el mismo caso, ¿no? Así Era es, esta misma denuncia. es un conjunto de 12 organizaciones de la sociedad civil que trabajan todo el tema de transparencia y rendición de cuentas, que entraron a este proceso de gobierno abierto, justo bajo la idea de construir agenda pública con el gobierno, sentados en la misma mesa, pero que dicen, así no. Si tu gobierno nos espías, ¿qué garantías y condiciones tenemos nosotros de construir con esto? Y se bajan de la mesa. Mi impresión es que en términos, por lo menos de sociedad civil, el gobierno se está quedando solo, porque no tiene respuestas. Así de fácil. Efectivamente. Y bueno, pues ya lo decías tú, la vía, por supuesto, es ir a las vías legales, a las vías jurídicas, a la denuncia internacional incluso, pero por otro lado, pues no parar en la crítica, ¿no? Porque creo que eso es lo que nos puede mantener como sociedad viva, ¿no? Claro, por eso la libertad de expresión es consustancial a los contextos de democracia, porque damos un aporte, o sea, tanto ustedes como periodistas son el nexo causal del acceso a la información pública, son vitales para la sociedad, y nosotros como defensores de derechos humanos denunciando, documentando casos que tienen que ser esclarecidos por el gobierno. Tenemos un problema sistémico de graves violaciones, o sea, más de 30,000 personas desaparecidas en el país. Los reportes internacionales dicen que la tortura y la desaparición se aplican de manera generalizada, un 98% de tasa de impunidad en términos del sistema de justicia. Ahí es donde se tendrían que estar invirtiendo las energías del gobierno. Exactamente, en esos temas, y no en andar espiando la vida privada y de los personajes que hacen estas denuncias. Mario, pues estamos muy atentos al curso que toman estas investigaciones y a lo que responda también el gobierno. Vamos a ver qué dicen ahora ante esta denuncia y si hay avances. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Por visitarnos aquí en el estudio y por exponer este tema.